Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan podido descansar en su semana de receso y ahora con harto ánimo a seguir. Hoy día vamos a ver la ayudantía número 6 sobre comparación de dos tratamientos. Primero vamos a leer el enunciado y vamos a ir viendo lo que tenemos que hacer. Entonces, el proceso de producción de cobre a partir de minerales sulfurados se divide en las etapas de comminución, concentración, refino y electrorefinación. La etapa de refino consiste en oxidar selectivamente los distintos compuestos presentes en el concentrado utilizando hornos. Puesto que la alimentación contiene azufre, la etapa de refino produce contaminantes muy complejos de ser abatidos. Adicionalmente, el proceso es muy inseguro y demandante de energía. Tomando en cuenta lo anterior, en la Santa María se trabaja modificando el concentrado de tal forma que pueda seguir un camino alternativo, que es el de la hidrometalurgia. La idea principal de esta nueva tecnología es tratar el concentrado de cobre utilizando un ataque de cloruro de sodio y ácido sulfúrico al 98% durante un determinado tiempo, para luego seguir las etapas de lixiviación, extracción por solventes y electroobtención. Para hacer esto un poquito más entretenido, se presenta una imagen del proceso, considerando que está la lixiviación y luego se va al proceso de extracción por solvente y la electroobtención. Una vez realizada la lixiviación del concentrado pretratado, se extrae el cobre en solución LS utilizando resinas orgánicas. Puesto que esta tecnología es nueva, no se conoce el desempeño que tiene la resina en presencia de altas concentraciones de cloruro proveniente de la lixiviación, y por esto se le solicita a usted analizar las condiciones de operación que maximizan la extracción del cobre desde el PLS. Para lo anterior, propone analizar en condiciones de operación nominales, esto es un pH de 1.5 y una concentración de CO4-2 de 90 GPL, gramos por litro. ¿Cómo afecta la concentración del cloruro en el PLS? Al porcentaje de extracción de cobre, utilizando dos resinas, aldoxima y cetoxima, y para esto se preparan tres tipos de PLS. El primero tiene una concentración de 0, representa la condición actual, sin cloruro. Lo otro, el segundo, una concentración de 45 GPL, representa una condición de operación intermedia, y el PLS3, que es una concentración de 90 y representa la condición de cloruro esperada. Vamos a marcar aquí. Para cada tipo de PLS se prepararon 5 soluciones y cada solución se dividió en 2 para extraer cada mitad de las resinas A y D respectivamente. Entonces acá tenemos resultados. Aquí tenemos entonces los porcentajes que se obtuvieron para cada tipo de PLS y comparando ambas resinas. Vamos viendo. Lo primero es muy importante en este tipo de ejercicio es poder fijarnos en la experimentación, porque es la experimentación la que nos va a entregar información sobre si yo tengo que hacer una comparación de tratamientos de tipo pareado o no pareado. Según eso, entonces yo voy a seguir cierto procedimiento. ¿Cómo yo puedo comparar? ¿En qué me fijo para poder definir esto? Lo primero, yo me puedo hacer una pregunta que es, ¿te busca bloquear una variable? ¿Hay algo externo que afecta a cada dato? Si la respuesta es sí, entonces va a ser un test pareado, y si no, va a ser un no pareado. Entonces, en este caso, ¿yo tengo que bloquear alguna variable? A priori, yo podría decir, solo mirando la tabla, sí. ¿Por qué? Porque cada uno de los datos que yo tengo acá
dependen de la solución que fue preparada y del tipo de PLS. Y así para cada una de mis recuadros que tengo hacia abajo. Por otra parte, si desordeno los datos de una columna de la tabla, ¿tiene sentido que yo los compare por fila? Esta vez, si la respuesta es no, va a ser pareado, y si la respuesta es sí, va a ser no pareado. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Básicamente, si es que yo tomo este dato, 61,12, y lo saco, y se lo pongo acá, en vez de ese 62,7, lo pongo acá. ¿Tiene sentido que yo haga eso y lo compare con la resina B? Eso es lo que apunta ese recuadro. Y en este caso no tiene sentido que yo haga eso. ¿Por qué? Porque los resultados que yo tengo acá dependen de la solución que utilicé. Por lo tanto, yo no puedo desordenar esta tabla y compararlos. Porque, claro, pues hay un factor externo, en este caso es la solución, que me está afectando. Y el tipo de PLS. O sea, yo no podría tirar este dato, por ejemplo, acá abajo, porque no fue medido a las condiciones, las mismas condiciones que para poder compararlo con el dato asociado a la resina B. Eso es lo primero. Entonces, en este caso, estamos frente a un tratamiento que tiene que ser de tipo pareado. ¿Qué significa que sea pareado entonces? Un tratamiento pareado permite bloquear el efecto de una variable que no está siendo objeto de estudio. Ejemplo, cuando se toman dos medidas sobre una misma muestra. Eso es también importante porque acá en la experimentación, que es lo que yo les decía, me lo dicen. Para cada tipo de PLS se prepararon 5 soluciones. Cada una se dividió en 2 para extraer cada mitad de la resina A. O sea, de una misma muestra, yo la divido para poder probar. Esa parte igual es muy importante, muy clave para poder identificar qué tipo de tratamiento es. Y bueno, entonces cuando yo tengo un test creado, tengo que determinar lo que se llama la media de las diferencias. Lo primero que nosotros vamos a determinar va a ser precisamente las diferencias y luego cada una de sus medias. Entonces, nos vamos al Excel. Lo primero que calculamos va a ser las diferencias. Aquí lo único que me tengo que fijar es si es que yo utilicé A menos B, después para el análisis yo considero que mi diferencia fue menos B. Entonces, ya. Ahora vamos a irnos a calcular lo que es la media de las diferencias. Por lo tanto, vamos a calcular el promedio y otros factores. Yo después voy a elaborar un test de hipótesis. Según la pregunta que yo tengo acá. Por ejemplo, acá en un primer punto, que debía haber partido por esto, me piden que indique si existe diferencia estadísticamente significativa en el porcentaje de extracción de cobre entre cada una de las resinas probadas. Eso es lo que yo estoy haciendo, comparando estos dos tratamientos. Para cada concentración de cloruro estudiado, utilice un índice de certeza del 95%. Entonces, para poder determinar esto y hacer esta comparación, yo requiero de ciertos parámetros, que es en el fondo, las diferencias y los datos que yo voy a necesitar después, ya sea los grados de libertad, los porcentajes, para poder definir lo que va a ser mi test de hipótesis. Entonces, siguiendo en el Excel,
yo voy a necesitar el promedio, voy a necesitar la desviación estándar, voy a necesitar el número total de datos, los grados de libertad y el SX, porque yo voy a tener que ocupar la desviación estándar, pero muestral. Entonces, vamos a calcular esto. Promedio, desviación estándar, el n, el número total, los dos, y esto que va a ser la desviación estándar sobre la raíz de n. Voy. Y entonces voy a prepararlo. Voy a copiar y pegar. Voy a copiar y pegar. Entonces ahí automáticamente quedaron todas las celdas correspondientes. Ahora yo planteo el test de hipótesis, que va a ser la herramienta que me va a permitir poder llegar a una conclusión comparativa entre un tratamiento y otro. Entonces, decíamos que para el test de hipótesis yo puedo tener tres opciones. En este caso, nosotros nos están pidiendo determinemos, indiquemos si existe diferencia estadísticamente significativa, es decir, ¿son iguales o no son iguales? La resina A con la resina B. Entonces, nos encontramos en el caso A, donde tengo una hipótesis nula, que va a ser la media de las diferencias igual a 0, y la hipótesis alternativa va a ser que la media de las diferencias va a ser distinta de 0. Entonces, con eso, primero planteamos H0 igual delta mu igual 0 y H1 va a ser delta mu distinto de 0. Y con eso yo calculo el T crítico y el T0. Entonces, ¿qué era el T0 y el T crítico? Aquí lo tenemos. El T crítico es este y se va a determinar como el inverso de T, la probabilidad y los grados de libertad. Entonces, sabíamos que la probabilidad, vamos a anotar aquí, me lo piden de un beta que va a ser del 0,95. Por lo tanto, mi alfa va a ser 1 menos beta, igual que siempre. Y alfa medios, ¿por qué? Porque nos encontramos en este caso y tengo que usar un crítico tal que mi probabilidad va a ser 1 menos alfa medio. Entonces, siguiendo con eso, determino mi alfa medios. Y mi T crítico va a ser la inversa de T, entonces, de 1 menos alfa medios y los grados de libertad. El T0, en cambio, va a ser el promedio menos el delta mu, que es 0, sobre el SX. Vamos a trabajar con menos. Ya. Y aquí igual voy a copiar y pegar, pero esta vez tengo que fijar ciertos datos. Tengo que fijar el porcentaje de la probabilidad y bueno, solo eso. ¿Y en qué me tengo que fijar? Que cuando yo los copie, los pegue a la misma altura. Es decir, aquí. Entonces, así, nosotros ya tenemos la respuesta para cada uno de los LS. ¿Y ahora qué hacemos? Nos preguntamos si es que T0 está en el intervalo dado por menos T crítico al T crítico.
Entonces vamos a agregar aquí una celdita con la pregunta. Entonces, T0 está en el intervalo dado por menos 2,78 y 2,78. No. Acá, el T0 está dado por, está dentro del menos 2,78 y el 2,78 positivo tampoco. Y acá tampoco. Por lo tanto, se puede inferir con un 95% de certeza que utilizar la resina A es distinta a utilizar la resina B. Esa es mi primera conclusión. O sea, nosotros que nos preguntaban, indicar si existe diferencia. Existe diferencia para cada concentración de cloruro estriada y ¿qué más me medían? Bueno, eso. Existe diferencia entonces en el porcentaje de extracción. Existe diferencia al utilizar la resina A, la resina B, para cada concentración de cloruro aplicada. En este caso sería para cada tipo de PLS. El PLS está asociado a la concentración de cloruro. Ya, estos serían, luego, nos dice, obtenga el rango en el cual debería estar la media de las diferencias de rendimiento entre cada resina para la concentración esperada de cloruro y dé una recomendación tomando en cuenta que los precios y disponibilidad de ambas son similares. Entonces nos piden un rango en el cual debería estar la media de las diferencias de rendimiento. Entonces, en el fondo vamos a tener que calcular un intervalo de confianza. Nos piden para la concentración esperada de cloruro. ¿Cuál era la concentración esperada de cloruro? El rango en el fondo del PLS3. Entonces vamos a determinar ahora, acá al lado, el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza, yo necesito un límite inferior y un límite superior. Vamos a poner 1, 1 aquí. A ver si tengo aquí. Ya. Entonces, para el intervalo de confianza, ¿qué necesito? Va a ser el promedio de las medias de las diferencias menos el T, que es el T asociado al 95%, que va a corresponder a este mismo, por el SX. El caso del límite superior, entonces hacemos lo mismo, pero con un más. Y nuevamente podemos copiar esto, pero manteniendo siempre la misma altura. Para que se copie efectivamente lo que necesitamos. Aquí podemos comprobar que es bien. Vamos a poner un 2, un 2, un 3 para poder graficar. Entonces, ¿qué graficamos? No voy a insertar. Vamos a utilizar S. Valores de X, el 1. Va a corresponder al primer PS. Luego el 2. Y finalmente el 3.
Entonces van a ser los rangos de Era un poco extraño los rangos de las medias de las diferencias, pero en el fondo es esto. Yo saqué las diferencias, yo tengo la media de las diferencias acá, el promedio. Y yo tengo aquí el rango en el cual se mueven los promedios calculados con un 95% de certeza. Entonces aquí me preguntan el rango para cuál debería estar la media de las diferencias para la concentración esperada de cloruro. Decíamos que la concentración esperada de cloruro era el PLS3, por lo tanto el rango va a ser desde menos 1,8 hasta menos 0,48. Luego nos piden que demos una opinión sobre una recomendación tomando en cuenta los precios y disponibilidad de ambas resinas son similares. Es decir, recomendemos cuál sería cada uno. Entonces, primero, nosotros acá nos dimos cuenta que usar la resina A y la resina B están distintas, ¿cierto? Por lo tanto, hay una que es mejor. ¿Cuál es mejor? Ahí el precio sería una opción, pero en base a nuestro procedimiento, lo que tenemos que darnos cuenta es que nosotros acá hicimos una resta entre A menos B. En este caso, nos da negativo la resta. ¿Qué quiere decir eso? B es mejor, me entrega mejores resultados que A para estos dos PLS. Y específicamente para el PLS3, que es la concentración de cloruro esperada. Acá entonces obtuve con B mejores rendimientos que con A. Por lo tanto, considerando que los precios y las disponibilidades de las resinas son similares, yo recomendaría utilizar la resina B. Este ejercicio es un ejercicio de un certamen anterior, así que para que lo tengan en consideración, siempre es un contexto bastante amplio. Y lo más importante es que no se pierdan con la parte de la experimentación que a ustedes se les entregue, ya que ahí van a obtener las pistas para poder identificar si tengo que hacer un análisis de tipo variado o no. Ese fue el primer ejercicio. Cualquier duda lo podemos revisar el día miércoles o por correo. Estén bien.